Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 7 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana, por acompañarnos y por supuesto por interactuar con nosotros. Yo les recuerdo todas las plataformas en las que pueden conversar y seguir Matices. Lo pueden hacer en vivo en radio 93.5 FM, lo pueden hacer también a través del Facebook. Ya estamos transmitiendo en la página de Noticias Monumental, ahí pueden dejarnos sus comentarios, pueden también conversar con nosotros a través del WhatsApp 899359935 para que ustedes puedan comunicarse y hacernos saber sus dudas, conversar también, ¿por qué no? Y por supuesto brindar sus opiniones. Hoy hablaremos de contrabando, pero mucho más allá de contrabando, y tiene que ver con una ley que se impulsa en la Asamblea Legislativa, que es la ley contra la adulteración, la falsificación, la imitación y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico. Durante los últimos años hemos sido testigos de lo que esto, por un lado, afecta el tema de la evasión y la ilusión, por otro lado, cómo afecta también la salud de los costarricenses. Y hoy he invitado no a políticos necesariamente que tengan que ver con el proyecto, sino a miembros que tienen que ver con su ejecución. Si ustedes nos están viendo en Facebook Live, ya habrán visto quiénes son mis invitados de hoy. Voy a empezar por las damas. Doña Nidia Amador, que es la presidenta de la Red Nacional Antitabaco. Doña Nidia, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy bien. Aquí con un día bien soleado. ¿A dónde está que está soleado? Porque aquí está lloviendo. San Pablo de tus lugares. Con razón. Entonces sí, ahí está soleado. Don Marcel Soler, que es directivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, pero además es alcalde de Montes de Oca. Don Marcel, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias, Randall. Muchas gracias por estar con nosotros. Y don Jonathan Espinosa, que es el director ejecutivo de ANAI. Jonathan, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, muy bien. Usted, muchas gracias por este espacio. También un saludo a doña Nidia y a don Marcel. No, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Yo voy a empezar por doña Nidia. Doña Nidia, disculpe dar una pregunta tan random. ¿Qué tiene que ver la Red Nacional Antitabaco con esto? Con el contrabando. ¿Sí, señora? Nosotros, pues nuestro tema siempre ha sido el control de tabaco, ¿verdad? Y en tabaco también, ustedes saben que licores y tabaco son de la Policía Fiscal confisca más. Entonces, el convenio marco y tanto la ley habla de atacar el contrabando de tabaco, el comercio ilícito de tabaco. Inclusive, más adelante les voy a hablar del protocolo que ya se hizo, digamos, ratificación a nivel mundial, y Costa Rica tiene un plazo para cumplir con todo lo que ratificó en el protocolo. Yo voy a confesarle algo a usted, le voy a confesar algo a usted que pocas veces confieso al aire, pero pocas veces lo he dicho. Yo fumo, y no me haga mala cara, doña Nidia, por favor, pero resulta que eso me hace incluso entender la cantidad de contrabando que ingresa a Costa Rica. Realmente es impresionante ver la cantidad de contrabando que entra, pero además que uno tiene muy claro, doña Nidia también, que hay una variedad que no había de hace años, con una variedad también de precios que solo se explican a través del tráfico y del contrabando, doña Nidia. Así es, y si nosotros logramos con impuestos bajar el consumo, porque la ley bajó como en 200,000 en el 2015 que se hizo un estudio de fumadores, si logramos controlar también el contrabando, va a haber menos acceso a productos más baratos, y por supuesto va a bajar la prevalencia también de fumado, ¿verdad? Y todos los productos de tabaco. Por eso es que uno se interesa, y por qué a veces el Ministerio de Salud está metido en control de tabaco también. Bueno, es por eso, porque afecta la salud de la gente. Y no le hago mala cara. La nicotina causa dependencia. Yo entiendo su situación.
Eso no significa que no puedas dejar de fumar. No, indudablemente, doña Nidia. ¿Cuál es el papel de las municipalidades en ese tema? Y particularmente, don Marcelo, y ahorita lo vamos a explicar con más claridad, en la responsabilidad que le da a las municipalidades el proyecto de ley contra adulteración, falsificación, imitación y contrabando de bebidas con contenido alcohólico. Bueno, las municipalidades, a partir de la ley 9047, que es de regulación y comercialización de las bebidas de contenido alcohólico, asumen una serie de responsabilidades en el otorgamiento de las licencias, en el otorgamiento de las patentes a las actividades comerciales que comercian y venden licor, y al mismo tiempo sobre su fiscalización. Sin embargo, hay uno de los elementos que está aquí, que es el que estamos conversando, que tiene que ver con todo este tema de la adulteración, la falsificación y el contrabando, o la imitación, que las municipalidades en este momento no tienen esa competencia, sino que recaen en otras instituciones, a saber, Ministerio de Salud o Policía Fiscal. Pero las municipalidades conocen el territorio y saben dónde se presentan muchas de estas situaciones. ¿Qué es lo que sucede? A nivel nacional, la Policía de Control Fiscal tiene 100 inspectores para todo el país, y no solo para este tema, lo tiene para todos los temas que ellos tienen que abordar, para todos los tipos de contrabando, para todas las situaciones que se presentan, de ropa y zapatillas, que son temas que usualmente vemos en medios de comunicación, hasta el alcohol. Y en cambio las municipalidades en total, con todos los policías, tenemos más de 1.000 policías municipales en todo el territorio nacional, y más de 500 inspectores municipales que podrían acompañar y ayudar a la Policía de Control Fiscal a hacer este trabajo y hacer este control. Entonces, parte de lo que este proyecto de ley plantea es permitir que estos cuerpos policiales, estos más de 1.500 funcionarios que están ahí disponibles, ayuden a los 100 de la Policía de Control Fiscal a hacer este trabajo y a poder entonces detener, controlar todo lo que tiene que ver con el contrabando, pero sobre todo yo creo que lo que más nos preocupa con la adulteración y falsificación o imitación de productos, que son los que terminan generando una serie de noticias que hemos visto en los últimos días, por cierto, relacionadas con muertes por consumo de metanol en productos de este tipo. Claro, es que tiene, digamos, varias aristas. Por supuesto, la más grave de ellas es el tema de la salud pública, el tema del metanol, indudablemente, pero también, don Jonathan, usted me podrá confirmar que tiene un impacto también en temas de finanzas públicas. Es decir, cuando un grupo de costarricenses le reclama al gobierno de la República que no ha sido completamente luchador en temas de evasión y elusión, ¿verdad? Estamos hablando también, y de manera muy específica, del control del contrabando. Entonces, entiendo que tienen la arista de salud, que indudablemente es la más importante, pero en una situación de crisis fiscal de este tamaño, tiene su importancia económica, don Jonathan. Claro, bueno, aprovechando las confesiones, don Randall, quiero manifestar que la confesión en el caso de las alcaldías e intendencia fue que la Junta Directiva de la Asociación de Alcaldes empezó el tema, por bien como lo decía don Marcel, la ley 9040 de los municipios fiscalice la comercialización y venta del licor. Pero en la parte donde dice prohíbas el contrabando, tenía un problemita que decía prohíbas el contrabando, y la única policía que está investida para hacer fiscalización del contrabando es la Policía de Control Fiscal. Y a partir de allí, pues algún día, pues varios alcaldes empezaron a analizar la situación, precisamente cuando empezó a mediatizarse el año pasado de la cantidad de personas que estaban muriendo, inclusive llegando a los hospitales por ingesta de metanol, licor adulterado, imitaciones, etcétera, etcétera. Entonces empezó por un tema propiamente de salud, luego empezó por un tema de control del comercio, que es competencia de las municipalidades, y por último nos dimos cuenta que era un tema también efectivamente, como se bien lo señala, de recaudación. Y vengas el tema a colación precisamente en un momento, en una coyuntura, donde los mismos alcaldes e intendentes se han pronunciado en contra del tema del Fondo Monetario Internacional, porque no se vale recaudar, o más bien aumentar la base impositiva de muchos impuestos, sino más bien, ¿por qué no recaudamos los impuestos que ya existen, pero bien? Y un ejemplo de esos es este impuesto. Imagínese usted, don Randall, por ejemplo, que el promedio de recaudación de este impuesto, el impuesto al licor, para el gobierno central, porque ni siquiera es para las municipalidades, ronda aproximadamente unos 42.000, 46.000 millones de colones, que si bien es cierto, desde el año 2000 viene creciendo, pero viene creciendo muy lentamente. Un
estudio de la firma Euromonitor señalaba que para el 2018 se estimaba que había al menos un 60% de las botellas de licor que se consumen en el país son completamente ilegales. Y más que un tema de cifras y estadísticas... ¿Cuánto? Perdón, Jonathan, ¿cuánto? Un 60% de las botellas que se consumen en el país de licor son ilegales. Uf, okay. Entonces, basta con solo que eventualmente googleemos y pongamos licor o contrabando y vemos básicamente cómo hay una, dos noticias en los medios de comunicación durante la semana que se hizo un decomiso en la frontera sur, en el otro lado, y no solo el tema del contrabando de licor. En este caso, pues hoy estamos hablando de licor porque es competencia municipal, pero como ya estamos señalando, en el momento que estamos hablando de un tema de recaudar mejor lo que ya tenemos como bases impositivas, hemos visto, por ejemplo, contrabando de prendas de vestir, contrabando, como bien hablaba la doctora Nidia, por ejemplo, en materia de cigarrillos, cualquier otro tipo, hasta de perfumes, sea un tema de contrabando. Entonces, partiendo de allí, uno esperaría, si el 60% de las botellas de licor que se consumen en el país son completamente ilegales y actualmente el monto recaudado son 43 mil millones de colones, pues sacamos una simple regla de 3 y podríamos básicamente estimar de que, así como se ha visto en varios medios de comunicación, de que este tema del contrabando deja al menos al fisco una defraudación cercana a los 100 millones de dólares, pues estaríamos hablando efectivamente entonces de un monto que no se está recaudando cercano a casi 60 mil millones de colones. Por tanto, el potencial del impuesto en este momento es altísimo. Y entonces, ¿qué se propone a partir de allí? Pues bueno, se propone un mecanismo de trazabilidad para darle seguimiento y que le permitan a las policías municipales y a los inspectores municipales de tránsito, los inspectores municipales de patentes, que puedan hacer control de los negocios también en materia de fiscalización de contrabando, adulteración, y entonces básicamente con un proyecto que es una reforma muy pequeña, podríamos estar resolviendo el tema de salubridad, el tema de recaudación y el tema del control del comercio. Sí, de hecho es muy interesante. Yo entiendo que el proyecto tiene un alcance político, y lo voy a decir sin disimular. Se había planteado un cuestionamiento de que era una empresa a la que estaba ligada José María Figueres Olsen, que estaba moviendo esto en la Asamblea Legislativa. A la gente que me está escribiendo que está interesada en manifestarse en contra políticamente del proyecto, yo les prometo que la otra semana hacemos un programa que tiene que ver con política, entonces traemos a los impulsores y a los críticos del proyecto desde el punto de vista político. Pero hoy, más allá, digamos, del texto del proyecto en lo particular, quería ver cuánta influencia tiene este tema en la hacienda pública, en la salud de las personas. Doña Nidia, pero yo tengo entendido que desde hace muchos años, creo que fue en 2012, se empezaron a hacer intentos de comisiones que buscaban luchar contra el tema de contrabando en general. ¿Qué pasó con eso, doña Nidia? Sí, Renata tiene ya un ratito de estar estudiando el tema de trazabilidad fiscal, por supuesto en tabaco, entonces conocen muy bien el tema y por eso estuvo apoyando también el de licores, porque es importante atacar el contrabando, la evasión fiscal y la elusión. Ahora, yo fui funcionaria del Ministerio de Salud y teníamos una comisión, digamos, no establecida por decreto, en donde estábamos con la Policía de Control Fiscal y hacíamos algunas acciones. Luego, en el 2006, en el gobierno de Laura Chinchilla, se instala la comisión mixta para luchar contra el contrabando, que estuvo muy bien, porque estaban los entes gubernamentales. Desgraciadamente, en la administración Solís se incluye a AmCham, que es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y se incluye a la UCAEP, la Unión de Cámaras acá de Costa Rica. Y digo yo que desgraciadamente porque ahí hay un problema de índole legal y de índole contra la ley de la corrupción, porque hay conflicto de interés. ¿Cómo pueden estar entes que representan los intereses de las industrias? Que en el tabaco se ha demostrado que algunas industrias han estado ligadas al mismo contrabando, y eso hay documentos que lo respaldan. La Philip Morris, la BAT, y la firma esta japonesa también han recibido multas en Estados Unidos, en Canadá y en la Unión Europea
porque han estado ligadas. Y cuando abrieron los documentos de tabaco en Estados Unidos, con todos aquellos proyectos legales que ustedes recuerdan, hay manifestaciones de las industrias en donde decían que el contrabando era parte de su crecer, ¿verdad? Y eso la organización Tobacco Free Kids de Estados Unidos tiene un documento en donde tiene citas bibliográficas y todo, y cualquiera puede abrir los documentos de la industria, porque ya se hicieron públicos. Los juzgados de Estados Unidos los obligaron a abrirlos, y se dice eso, ¿verdad? Entonces a uno le preocupa eso, y por otro lado, nosotros quisimos en la época del gobierno anterior, cuando don Sergio era ministro de la presidencia, don Sergio Alfaro, que se quiso hacer el sistema de trazabilidad para tabaco con una contratación directa, que lo permite la ley de contratación directa a Raxa, la cual había hecho un estudio de mercado y todo el asunto. Y él, personalmente, porque estuve en esa reunión, me dijo, yo fui la que le di la orden a la doctora Mayorga para que bajara esa licitación. Entonces después hablaron de hacer una licitación pública, y desde entonces, imagínense que eso fue en el 2017, están haciendo los términos de referencia. Nosotros les apoyamos trayendo un experto que implementó sistemas de trazabilidad en Ecuador. Hicimos un taller, después en la Asamblea Legislativa el año pasado, otro taller con un experto, porque hay muchas cosas que se dicen, que es muy caro, que no rinde frutos, y eso no es cierto. Inclusive ustedes recuerdan que en el sistema de trazabilidad de licor hubo datos inciertos, que después el viceministro de Novi, se me fue creo que Alfaro, reconoció que sí, que Hacienda se había equivocado, ¿verdad? En todos los cálculos. Entonces, a mí me preocupa mucho, a Renata nos preocupa mucho esta comisión mixta, porque cuando nosotros en el 2017 llamamos la atención, entonces recuerdo que de la Policía de Control Fiscal nos dijeron, es que nos ayudan mucho, nos dan mucha información, tanto a la UCAEP como a ANCHAN, y además solo tienen voz y no tienen voto. ¿Cuál es la sorpresa? Hace poco, que en junio de este año, don Carlos Alvarado sacó un decreto en donde, además de que deja a esas dos, mete a la Cámara de Comercio y les da voz y voto. O sea, que estamos haciendo políticas públicas en control de contrabando y comercio ilícito o reglamentación, y entes privados están haciendo también lo que solo les compete por ley a los entes públicos. Entonces, eso es muy preocupante. Ahora, yo sí quiero llamar la atención, y hay pruebas que, si usted me dice, le mando toda la documentación, en donde ANCHAN ha obstaculizado el control de tabaco. Entonces uno dice, ¿cómo esas cámaras y esos entes van a estar en una comisión de este tipo? Ya nosotros le hicimos una nota al ministro de Hacienda con todas las cuestiones legales de por qué no pueden estar. Además, nosotros tenemos en tabaco un convenio marco de control de tabaco que indica muy claramente en el artículo 5.3 que hay que proteger, los gobiernos tienen el deber de proteger las políticas públicas de control de tabaco de la influencia en la industria tabacalera. Eso también se está incumpliendo, y recordemos que nosotros lo ratificamos en el 2008 y es ley de la República, y entonces estaríamos incumpliendo en tabaco ese tipo de convenio también, ¿verdad? Entonces, esta comisión está muy bien que la hayan hecho, pero deberían haber sido solo entes públicos y no los entes privados, que bajo el concepto de asociaciones públicas privadas, pero eso tiene un límite, ¿verdad? No podemos oírlos, pueden haber otras instancias para oírlos, pero no una comisión que están tomando decisiones sobre legalidades en este tipo de cuestiones. Sí, yo nada más quería contarles que la otra semana, y en vista de que doña Nidia los ha nombrado varias veces, en medio de la discusión que vamos a tener de esta política, va a estar invitado AmCham, que también me han pedido el espacio. Don Jonathan, ¿usted me podría recordar, por favor, cuál es hoy el estado de situación, y particularmente en lo que tiene que ver con las municipalidades, pero en términos generales, del control del contrabando, por favor? Sí, vamos a ver, lamentablemente el control del contrabando que pueden tener las municipalidades es básicamente nulo, porque toda la competencia en materia de contrabando recae sobre la Policía de Control Fiscal, y era lo que inicialmente señalaba don Marcel Soler. Actualmente la Policía de Control Fiscal tiene cerca de 100 inspectores para todo el país,
Mientras los municipios, por ejemplo, solo en 30 municipalidades, que son las donde hay policía municipal, se cuenta con más de 1.000 efectivos en todo el país. Y adicional, un cuerpo de inspectores municipales, que son los funcionarios que ponen los sellitos cuando hay una ley seca y demás, y que hacen control de patentes, son más de 600 en todo el país. Entonces, si sumamos a la Fuerza de Policía de Control Fiscal, más las policías municipales, más el cuerpo de inspectores municipales, efectivamente podríamos tener competencia. Actualmente no la tenemos. Y don Randall, permítame también referirme a lo que hablaba la doctora Nidia, porque AmCham precisamente en el mes de julio, cuando empezó a darse el tema de el contagio comunitario del COVID en el gran área metropolitana, por ahí del 3 de julio, sacó un comunicado de prensa donde precisamente señalaba la importancia como empresarios de solicitar la salud, que promueva el uso de la mascarilla y la trazabilidad de los casos y el uso de la tecnología para el tema de dar la trazabilidad de los casos. Entonces uno se pregunta, si el tema actualmente del COVID es un tema sanitario producto de la pandemia y a AmCham le preocupó y propuso un tema tecnológico para trazabilidad, ¿por qué si el licor en este momento está siendo un problema de salud por su consumo adulterado con metanol y que se le pudiera dar trazabilidad y que ya hay experiencias a nivel mundial, entonces ¿por qué ahora está opuesto? Y es ahí donde efectivamente creo que hay algunos criterios políticos que todavía no han convergido para que este proyecto de ley sea una ley de la República. Sí, realmente es un tema muy interesante, porque cuando uno intenta abordarlo, entonces se le acerca, lo voy a decir todo también muy transparente, gente que dice a uno, no, es que eso no lo quieren pasar los que se ganan con contrabando, ¿verdad? Y cuando uno analiza temas como ese, entonces el otro grupo de personas dicen, no, es que hay alguien detrás de cómo quieren controlarlo. Don Marcel, como digo, usted indudablemente es una figura política, pero además municipal, ¿podría ampliarme su opinión en otros temas? Primero, de por qué no me llegaba a un acuerdo, y segundo, ahora sí, sobre el estado de situación respecto a estos temas. Pues yo creo que, como lo decía doña Nidia, el regulado nunca quiere al regulador, o nunca quiere ser regulado, y ese siempre va a ser una dinámica, y ahí hay que, como bien usted lo decía, concertar qué es lo que queremos. Es decir, si el tema aquí en común es la salud, bueno, pongamos la salud y determinemos cuáles son los mecanismos, no nos vayamos por las formas de cómo hacerlo, que normalmente estas discusiones terminan yéndose por las formas y no abordamos el fondo del asunto. Si tenemos un tema fiscal, como usted bien lo planteaba, Randall, bueno, abordémoslo por ahí. Al final, este caso, y me parece que muchas otras situaciones que muchas veces vemos en el país, no hay que inventar el agua tibia. Ya algún otro país, ya alguien más lo ha desarrollado, ya hay experiencias que pueden ser emulables. A veces dicen, bueno, es que eso es en China, o eso es en Europa, eso no aplica para Costa Rica. Bueno, Latinoamérica también tiene experiencias, como bien lo decía doña Nidia, y ellos desde el área del tabaco lo han venido gestionando. Y entonces hay que tener propuestas y ver cuáles son y qué es lo que se puede hacer. Si la propuesta inicial, digamos, no generaba ruido y se generan ese tipo de argumentos como los que usted menciona, bueno, ¿cuál es la contrapropuesta? Es decir, yo creo que hay que partir que tenemos que tener un sistema de trazabilidad que permita gestionar cómo lo queremos y que permita pues abordar el fondo de estos asuntos y no quedarnos si es una etiqueta, si es un código de barras, si es un código QR, si es un número de serie, porque al final eso es accesorio. Es decir, eso es accesorio a la trazabilidad. Es importante, pero al final es accesorio. Y es una herramienta de la trazabilidad. Exactamente. Entonces necesitamos definir, bueno, ¿queremos o no queremos un sistema de trazabilidad? Esa es la pregunta. Si todas las partes dicen sí, bueno, veamos cuál es el mecanismo, cuál es el sistema de integración, tiene que ser interoperable, tienen que tanto los regulados como los reguladores poder gestionar los mecanismos y herramientas, y después para que nosotros los fiscalizadores o la Policía de Control Fiscal también tengan las herramientas, y por qué no, hasta la ciudadanía tenga las herramientas. Imagínense usted, porque usted ve una botella o un producto falsificado, de imitación o adulterado, usted no sabe, usted lo ve y lo ve completamente igual a un original. Sí. Imagínese usted como usuario poder con su celular o con, no sé, con la computadora, de alguna forma poder identificar si ese producto ya se vendió o no se vendió, si ese producto está en el sitio del país donde debería estar, si ese producto salió de fábrica, hace cuánto tiempo y cuánto es el tiempo de vencimiento que tenía. Puede ser que le hayan cambiado también esa etiqueta. Es decir, es información que pues, también podríamos darle ese poder al ciudadano. Imagínese al ciudadano fiscalizando y garantizándose no solo la salud, porque tenemos que solo pensarlo desde el punto de vista estatal, porque las instituciones del Estado son las únicas que tenemos que hacer esto. Yo creo que el caso del tabaco, y qué bueno que lo tenemos aquí, es un buen ejemplo. Los ciudadanos se empoderaron. Cuando pasó la ley antitabaco, los ciudadanos se empoderaron y empezaron a denunciar las situaciones que se presentaban en los centros de trabajo, en los comercios,
en sitios públicos, y eso yo creo que también generó un cambio en el consumo. Yo creo que en este sentido tampoco podemos excluir de ese tipo de propuestas, plantear, bueno, cuál es la situación tecnológica que permita a los reguladores regular, a los regulados ser regulados, y a los fiscalizadores, tanto ciudadanos como estatales, poder hacer su trabajo. Sí, es muy interesante, don Jonathan. De hecho, recuerdo que en la crisis del metanol, la que hubo el año pasado, cuando el Ministerio de Salud empieza a retirar marcas del mercado porque era imposible determinar si eran falsificadas o no, realmente yo pensaba en todos los actores que tenían que ver con este tema, con este problema. Por un lado, el consumidor, ¿verdad? Que tiene derecho a escoger realmente lo que quiera, a comprar lo que quiera. Bueno, ahí se le estaba privando por una medida de salud preventiva de poder escoger. Pero además el negocio, la pulpería, que compró esa mercadería pensando que era legal en el mejor de los casos, y el distribuidor de esa mercadería, y además la empresa que distribuye y produce de manera legal, porque entonces le retiraban el producto, después analizaban si era real o no, porque era imposible identificarlo con el contrabandeado. Entonces, digamos, sufrían, me parece que el tema de la trazabilidad, más allá de cómo hacerlo, le interesa prácticamente a todas las partes, don Jonathan. Efectivamente, imagínense ustedes que, por ejemplo, para el mes de julio del año pasado, ya habían 19 personas muertas en el país por el consumo de metanol, a tal grado que no solo se mediatizó, que es lo que ustedes dicen hablando de la crisis del metanol, sino que inclusive llegó a escalar hasta cadenas internacionales. Y eso hizo precisamente que para el 24 de julio del año pasado, la Embajada de los Estados Unidos emitiera una alerta por el consumo de licor. Imagínense que no es un tema nada más de que a las MUNI se les ocurre, o el tema de la trazabilidad, no, es que pasó inclusive al tema turístico, donde la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta por el consumo de licor de contrabando. Entonces, ahí es donde efectivamente uno dice, bueno, aquí no estamos frente a un tema de que se le ocurrieron a los alcaldes o a la NAI o a la red antitabaco, sino aquí estamos frente a garantizar como Estado un derecho fundamental que establece la Constitución política, y es un ambiente de carácter saludable. Si bien es cierto, yo como consumidor no me doy cuenta cuál es la botella adulterada y la original, pero el Estado debería garantizar en el control del comercio que efectivamente cuando yo voy a un supermercado, a una licorera, a comprar bebidas con contenido alcohólico, efectivamente sean originales. Inclusive un diputado de la República, en una comisión donde tuve la oportunidad de comparecer sobre este proyecto de ley, hacía con 2 botellas exactamente iguales a la vista, don Randall, exactamente iguales, y una tenía contenido en un estudio de un laboratorio, tenía contenido totalmente alterado y el otro no, y las dos estaban exactamente igual. Entonces, para la población efectivamente no le da la posibilidad de poder comprender. ¿Y cuándo no nos ha pasado de que tal vez alguna persona va a alguna fiesta, va a algún lugar y dice, uy, es que me tomé un whisky anoche y el whisky me cayó mal y qué dolor de cabeza? Bueno, posiblemente estaba adulterado y uno no se da cuenta, ¿verdad? Porque es exactamente la misma presentación. Entonces, nótese que no solo es un tema de salud, no solo es un tema también de responsabilidad del consumidor, es un tema de carácter estatal que inclusive podría perfectamente afectar las divisas que genera, pues básicamente el huevo de las gallinas de oro que genera el turismo nacional. Jonathan, ustedes que también trabajan muy fuertemente, de hecho, en incidencia política, le voy a preguntar sobre este comentario que nos manda alguien en Facebook Live, que dice, Javier, todo este aparato estatal para evitar el contrabando cuesta 1 millonada y es inoperante. Mejor bajamos los impuestos. Yo le preguntaría a don Javier, ¿cuánto cuesta? Porque volvemos a lo mismo, es más, ahora con estos dispositivos, hasta aplicaciones, para efectos meramente rudimentarias, existen hasta aplicaciones gratuitas. Y vamos a ver, al Estado, ¿cuánto le costaría? Ahora lo decía doña Nidia, en Ecuador se han implementado medidas de contrabando, en Colombia se han implementado medidas de contrabando inclusive por los mismos municipios, en el caso, por ejemplo, el municipio de Medellín, y efectivamente el retorno que hace poder recaudar mayor dinero, básicamente los sistemas se terminan pagando solos, independientemente de cuál sea el sistema. Pero reitero, es que la salud de las personas no tiene costo.
Entonces, no solo es un tema de que Jonathan, don Randall, doña Nidia, don Marcel vayan y se tomen alguna bebida con contenido alcohólico. Inclusive tenemos una problemática que los alcaldes han identificado de las personas que viven en condición de calle, que normalmente terminan consumiendo pues las famosas bombillas, ¿verdad?, que son normalmente donde está el producto mayormente adulterado o con contrabando, y que por su condición de calle efectivamente terminan siendo mucho más vulnerables. Entonces, me gustaría que eventualmente don Javier nos pudiese decir eventualmente un monto y cómo bajando eventualmente más bien la carga impositiva al licor podríamos mejorar precisamente el tema del contrabando y la imitación y con eso garantizar la salud. Jonathan, perdón, tal vez surge de la lógica de que si vos disminuyes el impuesto, se hace menos tentador contrabandear. Digo, jugando de abogado del diablo porque realmente no sé qué quiso decir, pero se me ocurre que podría ser eso. Podría ser eventualmente un argumento, pero bueno, lo que no se mide no existe, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido que actualmente hay una base imponible del 10% de impuestos sobre el producto del licor. Precisamente es por eso que desde la Asociación de Alcaldes, los alcaldes han señalado la poca viabilidad que hay sobre la propuesta que varias veces se ha hecho en la Universidad Nacional de aumentar la base del impuesto al licor, porque precisamente ahí sí tiene razón don Javier, si ese fuera el supuesto. Aumentarlo todavía más nos podría eventualmente generar un efecto rebote donde podría estar comercializando, como ha pasado por ejemplo con el cigarrillo en algunos momentos, donde al aumentar la base imponible lo que hace más bien es un mercado todavía más grande a nivel propiamente ilegal, precisamente para evadir impuestos. Permítame hacer, doña Nidia, sí, adelante, nada más. Discúlpeme, sí. Sí, no, adelante, adelante. No, que yo quisiera agregar que, por ejemplo, en tabaco, el mismo Banco Mundial ha dicho que cargar con impuestos los productos de tabaco limita el acceso sobre todo a jóvenes, porque no es de nadie extrañar que aquí los jóvenes tienen acceso al licor, aunque es prohibido, pero lo tienen. Entonces, eso hay que analizarlo muy bien, porque bajar los impuestos, ¿qué es lo que queremos? Que la gente comience a tomar más. Y el licor es dañino, no es un producto noble para la salud. Entonces, tanto en tabaco como en licor se limita el acceso. Entonces, eso es, le diría a este señor, que no es como ideal. Ahora, es muy importante también que cuando nosotros hablamos de aumentar impuestos, no, más bien de sistemas de trazabilidad, como decía don Jonathan, pero verdaderos sistemas de trazabilidad, no la etiquetita de golfito que ya salió la misma gente que lo donó diciendo que no sirvió para nada. Nosotros sabíamos que no iba a servir para nada, porque eso no es un sistema de trazabilidad. Un verdadero sistema de trazabilidad impide la duplicación y la falsificación y todo el asunto. Entonces yo creo que aquí son dos cosas muy importantes. No le va a costar nada a las empresas, no le va a costar nada al consumidor, se paga solo, siendo un verdadero sistema de trazabilidad y ayuda al control de la salud, porque últimamente están volviendo a ver gente intoxicada. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que se muera un montón de gente para tomar la decisión. Y como decía don Jonathan, aquí hay un tema de derechos humanos y derechos del consumidor que es muy importante tener en cuenta también. ¿Por qué se paga solo, doña Nidia? Porque los beneficios que hay al recaudar lo que dejan de pagar algunas empresas son tan importantes, y pasó en Ecuador, que el sistema se comienza a pagar solo. Y en el caso de tabaco hay presupuesto para pagarlo de todas formas. Entonces, el asunto es que la ganancia que se da con el sistema ayuda a mantener ese sistema, porque es un sistema que tiene que darse mantenimiento, ¿verdad? Claro, pero ¿me pueden decir transparentemente, don Jonathan, qué es lo que a alguna parte le molesta de un control por trazabilidad? Bueno, yo creo que más bien eso habría que preguntárselo yo se los preguntaré, perdón, lo que quiero saber es si la disyuntiva está ahí o en la forma de darle esa trazabilidad. Creo que la disyuntiva está allí, en los actores que efectivamente se han manifestado en contra. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley que está planteado en la Asamblea Legislativa, que para quienes nos escuchan es el 20.961, y pueden buscarlo en el portal de la página web de la Asamblea, no establece ningún tipo específico de tecnología.
dice que el Ministerio de Hacienda deberá buscar un mecanismo de trazabilidad. Como bien lo dijo Marcel, no se sabe si es el código QR, cuál mecanismo. Inclusive, don Randall, permítame ampliarle un poquito por acá, porque en un oficio del 20 de abril del 2020, firmado por el anterior ministro, don Rodrigo Chávez, dice: este ministerio se encuentra a favor del objetivo del proyecto, el cual pretende encontrar los mecanismos necesarios para acabar con la fabricación clandestina y o el contrabando de licor, debido a que esta práctica está afectando no solo la salud pública, la seguridad ciudadana, sino la gran cantidad de ingresos tributarios que se dejan de percibir por parte de la Administración Tributaria Municipal y Nacional. E inclusive ahora don Rodrigo Chávez, como exministro, en los diferentes espacios mediáticos donde ha estado opinando, él sigue hablando de un tema de trazabilidad y del tema de la defraudación fiscal. Entonces, me parece, por parte de quienes adversan este proyecto de ley, una manera muy prematura estar hablando inclusive hasta de temas de costos, cuando ni siquiera todavía se sabe cuál va a ser el mecanismo. Entonces, eso le corresponderá al Ministerio de Hacienda. Inclusive, si ha llegado a tal grado a nivel del Parlamento, donde se ha tenido que dejar claro en los diferentes textos sustitutivos que la contratación se hará de manera transparente, apegada a la ley de contratación administrativa. Pero es que eso no hace falta ponerlo en una ley, eso tiene que ser en todas las compras públicas, así lo establecen las diferentes leyes. Pero lo que quiero manifestar con esto es que la presión es tan grande sobre un sector interesado, como bien lo decía doña Nidia, que efectivamente aquí lo que hay que apelar es a una discusión de altura y no adelantarnos eventualmente o bien leer el proyecto de ley, que es lo que se quiere con este proyecto. Claro, de hecho me permití hacer un experimento social mientras me respondía don Jonathan, y es que puse en mi Twitter, en Randall Rivera V, puse una encuesta. ¿Está de acuerdo en regular con un sistema de trazabilidad el contrabando de licor? Esa es la pregunta que estoy haciendo en mi Twitter. Si gustan votar ahí, Randall Rivera V, o que nos digan por favor en el Facebook Live de Monumental, donde estamos transmitiendo, si usted está de acuerdo, usted que nos escucha, si está de acuerdo o no con nosotros, con el tema, si está de acuerdo o no con el tema de regular con un sistema de trazabilidad el contrabando de licor. Doña Jonathan, usted sabe que yo intento siempre hablar las cosas como son. Yo creo que la resistencia que había de algunos grupos tenía que ver, uno, porque nos dijeron que es que era más caro establecer el sistema de trazabilidad que lo que nos iba a ingresar en Hacienda, y segundo, porque hubo un problema político que tenía que ver con que Figueres José María estuviera cercano a una de las empresas. Y le pido la misma transparencia. Esos fueron los elementos, ¿no? Efectivamente, y salieron en diferentes medios de comunicación, y con eso más bien quiero, gracias a este espacio, voy a poder desmentirlo, porque este proyecto de ley, el proyecto original, nació precisamente de la Asociación de Alcaldes con base en la intervención que hice al inicio, que fue un tema que empezó simplemente por un tema de que se estaban muriendo algunas personas por contrabando y que lamentablemente eran personas en condición de calle inclusive, y se estaba detectando desde los municipios. Luego el tema escaló a una discusión donde precisamente para poder solventar el tema de salud ocupamos la tecnología, que lamentablemente inclusive la palabra trazabilidad en este proyecto de ley se ha malinterpretado y se ha hasta dado un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque solo invito a los amigos radioescuchas que revisen su billetera o la cartera, precisamente para que encuentren un montón de mecanismos de trazabilidad que tenemos en los documentos oficiales. La licencia a conducir tiene una banda, precisamente como las bandas de las tarjetas de crédito, en la parte posterior, que precisamente es un mecanismo de poder identificar si la licencia es o no falsificada. Por eso los inspectores de tránsito se dan cuenta y tienen inclusive hasta un código de barras en la parte de abajo donde viene el tema de los datos personales de uno. La cédula de identidad en la parte posterior también tiene un código de barras donde precisamente le da a uno la seguridad de que el documento es oficial. Los medicamentos, vaya usted a los medicamentos, y que ahí también hay un tema de contrabando de medicamentos, pero vaya usted a varios medicamentos y encuentran en las cajas los famosos códigos QR, o inclusive los mismos códigos de barra. Y mejor aún, vámonos a los billetes que utilizamos día a día,
eventualmente también tienen, o eventualmente no, más bien tienen mecanismos de trazabilidad desde las marcas de agua hasta los códigos que eventualmente tienen para identificar si el billete es falso o no. Entonces, yo creo que no se vale en este momento venir a hablar de trazabilidad como un tema básicamente satánico, en razón de que efectivamente los estados a nivel mundial vienen echando mano cada vez más de la tecnología para poder ver todo el tema de la adulteración, de la falsificación, inclusive en los mismos pasaportes, por ejemplo. Entonces creo que es ahí donde efectivamente a veces uno se da cuenta de que los intereses encontrados no son intereses únicamente de discusión de carácter técnico o de carácter fiscal o de carácter de salud, sino que tienen que ver con un tema inclusive de costos de oportunidad para los interesados en el mercado del consumo y la venta de licor. Don Jonathan, quisiera leer unos comentarios a ver qué piensan ustedes, pero voy a empezar por don Jonathan. José Antonio González dice, ¿qué provoca eso? Bueno, los exagerados impuestos que los gravan, bájelos a un nivel razonable y desaparece el contrabando. Lo demás es nuevamente enredar la economía y poner parches. Cintia Garita dice que ella sí está muy de acuerdo con el sistema. Javier Sandoval dice, la mejor opción es no fumar y tampoco tomar guaro, se acabó el problema. Sí, dice, por supuesto, pero a ver cómo logramos eso. Henry Gamboa dice, a todos nos gusta la birra a 1,000 colones, nadie quiere pagar licor caro, pero ese sistema viene a poner orden. Humberto Zúñiga dice que él está de acuerdo. Sergio González dice que él está de acuerdo con la accesibilidad, que no entiende por qué no se hace rato. José Antonio dice que hay varios intentos y todos han sido fallidos. Vamos a ver, a favor de la trazabilidad, dice otro más. Don Jonathan, ¿usted qué le parece? Rescato los últimos dos comentarios que dicen que por qué no se ha hecho desde hace rato, y valga entonces el momento de la coyuntura del tema del COVID, donde estamos inclusive en una crisis fiscal terrible, para cobrar bien los impuestos que ya tenemos. Tal vez para los amigos y amigas que ponen ahí que mejor bajemos los impuestos, pero ¿por qué no cobramos el que ya tenemos? Independientemente de que se mantenga ese mismo impuesto, igual se va a seguir consumiendo la cantidad que se... O sea, no va, ni uno ni el otro va a eventualmente a variar el tema de la oferta y la demanda. Aquí, independientemente, si bajáramos eventualmente para que no sea deporte nacional evadir los impuestos, es importante, reitero, que el Estado costarricense, y ahí incluyo a las municipalidades, tengan mecanismos tecnológicos para garantizar lo que la Constitución Política dice. Dice en su artículo 46, don Randall, los consumidores y los usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos a recibir información adecuada y veraz. Lo dice la misma Constitución. Entonces, nótese que inclusive el mismo Estado costarricense ha estado incumpliendo la Constitución en términos de que, si bien es cierto, hace muchos años tal vez existían algunos mecanismos de trazabilidad de licor, pero bueno, ahora el mercado inclusive de adulteración ha cambiado. Por tanto, tiene que cambiar los métodos, tecnologizar de forma tal de que podamos identificar y garantizarle a quienes sí consumen que puedan consumir de una manera totalmente segura. Don Marcelo, ¿usted qué le parece? Sergio Monge nos acaba de poner en Facebook Live también. Dice Randall, manda huevo, y perdón el francés, pero bueno, es una frase muy tica. Dice, manda huevo, en otros países ya sabemos de dónde viene el pollo que nos estamos comiendo, con qué se alimentó ese pollo, en cuál granja se crió, cómo fue tratado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted qué le parece estos comentarios, don Marcelo? Pues yo creo que está poniendo en perspectiva y lo está llevando a un caso que llega hasta ridiculizarnos, porque en otros sitios con todo este tema del comercio justo y el consumo responsable se ha venido trabajando muchísimo en eso, sobre todo me parece que en Europa han venido trabajando eso con productos importados, muchas veces de carácter orgánico, que se pueda certificar, que realmente viene donde viene, y nosotros aquí con consumo interno no podemos hacerlo. Entonces se vuelve un poco a veces hasta chistoso de que productos que nosotros exportemos a otros países puedan tener ese tipo de controles y productos que nosotros mismos consumimos no puedan tener esos controles. Y aquí a veces, y para no perder el foco de la discusión, no solo es el contrabando por el contrabando, es que no solo se contrabanda alcohol que puede ser de verdad alcohol, es decir, que no está adulterado, es que se contrabanda adulterados, falsificaciones, imitaciones que pueden poner en riesgo de salud de la gente. Y cuando la gente no puede decidir y no puede saber lo que se está tomando y lo que se está comprando, es cuando realmente tenemos un problema.
Porque si nos enfocamos simplemente al tema de contrabando, podemos decir, bueno, es que ¿qué importa? Que los bivasos no le paguen al Estado. Al final yo lo consumo al precio que yo quiero. Y podríamos entrar en esa discusión y decir, bueno, que no importa, que es una libertad, que cada quien consuma lo que quiere, pero cuando la gente no está consumiendo lo que realmente quiere es cuando tenemos el problema. La gente no está siendo consciente de lo que se está tomando. Usted y yo podemos irnos a comprar algo, podemos ir a un restaurante, a un supermercado, a un bar, y ahora que ya abrieron, decir, bueno, voy a ir y voy a consumir algo, y puede ser que me intoxique, como usted dice, y puede ser también que el pulpero, el supermercado, el bar o el restaurante ni siquiera sabía que lo estaba intoxicando, porque yo creo que la mayor parte de la gente es responsable y no quiere intoxicar a sus clientes, porque quieren que sigan llegando, y no les gustaría tener un evento por el cual tienen que cerrar. Y ese tipo de situaciones son las que queremos finalmente prevenir. Es decir, cuando surge todo esto la gente se nos está muriendo. Y nos está muriendo porque no solo son vivazos que están no pagando impuestos, sino que son vivazos que están adulterando productos y poniendo en riesgo la vida de la gente. Sí, doña Nidia, ¿a usted qué le parecen las opiniones que hay esta tarde a través del Facebook? De hecho, le quiero dar, antes de darle la palabra, si me lo permite, el resultado preliminar. Habilité la encuesta por 24 horas, pero ya votaron... Permítame para ver, ya votaron 215 personas. El 70,5% está a favor del regular por trazabilidad y el 29,6% no. ¿A usted qué le parece estas divisiones y los argumentos de ese 30%, doña Nidia? Esto me recuerda cuando Renata hizo, antes de que se promulgara la ley 9028 de control de tabaco y sus efectos nocivos a la salud, la población quería la ley. Otros eran los que se oponían, por supuesto, la industria. Y acá, ahora que Jonathan habló sobre nuestra Constitución, la Ley de Promoción y Defensa del Consumidor está para defender al consumidor. Y como decían unos expertos, yo quiero venir a Costa Rica y ya me da miedo, porque yo no sé si esa botellita tiene lo que yo quiero que tenga. Entonces, ese es el punto. No si bajamos o no los impuestos. No, el punto es que cuando yo consuma licor, yo esté segura de que estoy consumiendo lo que el fabricante responsable sí hizo. Ahora, yo aquí pregunto, ¿por qué las cámaras se oponen? Si ellos están tributando, ¿qué es el miedo? ¿O será que están haciendo algún chanchullo? No sé, yo me lo pregunto siempre, ¿por qué se oponen a un sistema de trazabilidad, a una ley que, como dice don Jonathan, no especifica qué compañía, si es la de Figueres o no es la de Figueres? No, ahí no especifica eso. Inclusive en este momento hay más de 23 empresas en 15 países diferentes que están reconocidas por los gobiernos que pueden entrar a una licitación internacional. Entonces, yo creo que el punto es la defensa de la salud, la defensa de un derecho, cuidar a nuestros ciudadanos, cuidar a los que les gustan las bebidas, a los que les gustan tomarnos de vez en cuando un traguito, y saber que ese traguito que me estoy tomando yo es realmente libre de metanol y libre de otras sustancias. Es mi decisión si lo voy a tomar o no, por supuesto, como adulto, pero que yo no pueda saber si estoy tomando otra cosa, ese es el punto que yo creo que vamos. Y por eso es que la gente está votando a favor. Yo estoy siguiéndolo en Twitter aquí con el teléfono y sí, es una gran diferencia a favor de los sistemas de trazabilidad. Sí, de hecho, don Jonathan, les voy a confesar que leyendo el texto, a mí me llamaron la atención varias cosas. Normalmente las leyes se hacen en términos muy generales porque los reglamentos son los que vienen, digamos, a definir específicamente. Usted no puede decir en una ley, todos los zapatos que compren van a ser rojos y los otros van a ser azules. Eso, digamos, simplemente se dice se comprarán zapatos. Y usted en el reglamento empieza a delimitar, digamos, esos vacíos. Y el texto de esta ley es tremendamente específico en un par de cosas que tiene que ver con cosas muy obvias. Es decir, cuando usted va a contratar algo específicamente, lo contrata a través de la ley de contratación administrativa. Y entonces el texto dice valga la redundancia textualmente, en caso de que el Ministerio de Hacienda requiera contratar a algún proveedor externo de servicios para la implementación de lo dispuesto en el presente artículo, deberá asegurar que la elección del proveedor de este mecanismo se realice de acuerdo con los principios de la ley de contratación administrativa. Entonces ahí, eso lo dicen, eso es obvio en todas, tal vez le pagaron al redactor por palabra y salió, pero eso es obvio. Ok, y con los parámetros de una licitación pública, obvio también,
Es como cuando uno llena en la conclusión del trabajo de la U. Abierta y transparente, con el fin de evitar cualquier tipo de manipulación. También obvio, indebida del proceso dando cumplimiento con los compromisos anticorrupción adoptados por el país. Sigue siendo obvio. Además, el proceso de elección del proveedor será exclusivo, aquí ya se meten mucho en el detalle, del departamento del Ministerio de Hacienda, encargados de los procesos de licitación, y no se podrá delegar a ninguna comisión, comité, órgano u ente interno o externo a ese ministerio. De conformidad con un estudio técnico y previa resolución fundada, el Ministerio de Hacienda, habla más el proyecto, tiene más partes hablando de esto que del proyecto, que el tema en sí. Podrá efectuar la aplicación del mecanismo establecido en el presente artículo a bebidas con contenido alcohólico obtenidas de la fermentación de los cereales o con un volumen de alcohol menor al 9%. Y aquí viene la cosa que a mí me sorprendió. Para estos efectos deberán excluirse los proveedores de sistemas que posean antecedentes de corrupción, tanto a nivel nacional como internacional, o que se encuentren relacionados directa o indirectamente con la industria de forma tal que generen el riesgo de un eventual conflicto de interés. Para determinar antecedentes de corrupción, en el caso de empresas multinacionales, se entenderá como una sola empresa, tanto a las filiales como a sus directivos o representantes, así como a todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras que forman parte de un mismo grupo de interés económico. Ok. Digo, es súper específico, Jonathan, ¿no le parece? Precisamente para los amigos que votaron 70% hasta ahora del tema de la trazabilidad, solo imagínense lo que es básicamente sentir una presión de que le digan que no, y que básicamente lo hacen a uno decir lo que ya todo el mundo sabe. ¿En qué sentido? En que a eso se ha llegado ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley inició con una página. Actualmente el texto que usted acaba de leer, que es el texto sustitutivo aprobado por la Asamblea Legislativa la semana pasada, que irá a primer debate, consta básicamente de 3 páginas, porque se le ha tenido que meter absolutamente de todo para precisamente contrarrestar a quienes adversan el proyecto de ley. Y el Parlamento, por su esencia y por su naturaleza, pues está hecho precisamente para que se puedan identificar cuáles son las diferentes voces, pero sin lugar a dudas ha existido también un lobby de manera sistemática en contra del proyecto de ley. Es que una cosa es hacer un lobby a favor de un proyecto de ley que efectivamente viene a mejorar derechos, viene a mejorar condiciones de infraestructura, etcétera, etcétera, y otra cosa es hacer un lobby sistemático para adversar un proyecto de ley porque está tocando mis intereses. Y ya ahí sí el asunto ya inclusive viene a complicarse tanto, a tal grado de que se ha llegado a trabajar el texto para dejar cosas claras que ya existen en la ley. Y la única posibilidad de darle potabilidad a este tema en la Asamblea Legislativa es poniendo a tal grado esas cosas. Bueno, precisamente donde salió el tema de que no se permitirá a que empresas cuestionadas sus directivos se estén dando. Bueno, precisamente a raíz de que hubo muchas notas de medios de comunicación, específicamente de uno, con un expresidente de la República, donde quería... En relación con Figueres, Jonathan, pero es que al texto lo único que le hace falta es decir: cualquier empresa vinculada con un expresidente de la República de apellido Figueres, o sea, seamos honestos, es lo único que le falta por decir. Efectivamente. Bueno, imagínese usted, ¿de quién es la tarea de contratar en el Ministerio de Hacienda? De la proveeduría institucional. ¿Para qué una ley tiene que decir que la contratación tiene que ser una proveeduría si la proveeduría ya está? No la veo, pero el tema de la presión política ha llegado a tal punto, sin argumentos de carácter técnico, que hemos tenido que llegar junto con los diputados a ajustar ese texto sustitutivo con esas situaciones. Y yo aquí quiero una vez más volver a desmentir, porque el expresidente José María Figueres ni ha tenido ninguna conversación ni con su servidor, ni con ningún directivo de la Asociación de Alcaldes, precisamente porque, reitero, este proyecto, su redacción, nació desde la Asociación Nacional de Alcaldes, ya conté los antecedentes, pero bueno, hay algunos medios de comunicación que toman parte o toman partido del proyecto, estar a favor o en contra, a tal grado que inclusive pusieron al presidente de la República la semana pasada a referirse en contra del proyecto de ley. Inclusive revisamos los medios de comunicación en los últimos años, cuando un presidente en una nota de una página está diciendo si está a favor o en contra de un proyecto de ley específico, que ni siquiera estamos en sesiones extraordinarias, estamos en sesiones ordinarias. Por tanto, el manejo de la agenda es responsabilidad de los diputados, no del Poder Ejecutivo.
Entonces, yo creo que es ahí donde efectivamente hemos llegado, y no solo con esto, con muchísimas leyes que pasan por la Asamblea Legislativa precisamente para, entre comillas, como dicen algunos, blindarla, terminamos poniendo a situaciones inclusive que hasta ridiculizan el hecho jurídico de elaborar una ley en razón de que se está reiterando cosas que ya existen en otra ley y que inclusive cualquier compra del Estado debería y tiene que ser transparente. Sí, sí. Randall, ¿me permite? Claro, doña Nidia, es que con mucho gusto, solo que el proyecto, digo, es como poner y no robarás jamás a través de esta ley, es decir, realmente es muy específica, doña Nidia. Sí, y eso va también porque en el ejemplo de control de tabaco, hay una empresa, el Philip Morris, que tenía un sistema de trazabilidad que estaba ofreciendo gratuito a los gobiernos, que se llama Codentify, y fue vendido por un euro y ahora se llama Inexto. En México lo tienen, lo controla la industria. Entonces, el espíritu de los diputados fue evitar esto, que sean entes que comienzan a decirle al gobierno, mire, yo le doy el sistema de trazabilidad y no le cuesta un 5. Entonces se quiso evitar que entes externos fueran los que hicieran ese tipo de cuestiones. Estoy totalmente de acuerdo que en una ley no es tan específico, pero hubo tanto ataque y yo a veces digo sin fundamento, porque sí, tocaron intereses y entonces ahí se vino el ataque, que hubo que hacer ese tipo de especificidad en una ley. Que yo sé, a veces suena visible, ¿verdad? Y como dice usted, solo faltó decir nombres y apellidos, pero también porque hubo un ataque muy fuerte sobre un sistema en una empresa en Brasil, que el tipo estuvo ligado y fue condenado, que no tiene que ver aparentemente con la empresa, pero al final, ¿qué pasó en tabaco? Que cuando quisimos hacer el sistema de trazabilidad en redes sociales, comenzaron a ver cuentas de estas que no son ciertas, no me acuerdo cómo se llaman. Los troles. Eso mismo, pasando información que no era cierta. Y entonces la doctora Mallorca, y recibió las órdenes de don Sergio en ese momento, votan la contratación, ¿verdad? Y como le digo, tenemos 3 años de tiempo por obligación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco para que el país lo tenga. Y hay plata, pero si no creemos y si no avalamos los sistemas de trazabilidad, no va a pasar ni ni va a pasar el de tabaco. En cosméticos hay una serie de riesgos también que hay de contrabando en medicamentos y se podrían usar en un montón de productos y para la seguridad de nuestra población. Don Marcel, vamos a ver, si uno puede estar seguro de algo es que don Marcel no es del grupo político don José María Figueres. ¿A usted qué le parece que una discusión política partidista, digamos, le meta tanto ruido a un proyecto de ley que digo, yo pensaría que nadie puede estar en contra si uno pregunta, mira, ¿vos estás de acuerdo en que persigan el contrabando de licores? Sí. No creo que nadie en su sano juicio diga que no, don Marcel. Sí, pues yo creo que eso trasciende lo político y pasa a otro ámbito un poco más económico, que termine impregnando pues lo político. Y yo creo que es normal que cuando se quiera imponer una nueva regulación o se quiera regular algún mercado o algún sector que se ha encontrado siempre regulado, y en este caso que pone en riesgo la salud de la gente, haya quienes salten, porque a alguien se le va a acabar el negocio, a alguien algo le va a dejar de funcionar. Y si algo somos reticentes los seres humanos es el cambio. Siempre hablamos de cambio, pero normalmente cuando nos dicen cambiemos ahora sí no queremos. Yo creo que este es un ejemplo más, y evidentemente se va a utilizar cualquier tema o cualquier argumento. Por eso el proyecto ha llegado a ese extremo. Si no es el argumento de don José María Figueres, que además no sé qué tan bueno es, porque habrá gente que lo quiere, gente que no lo quiere, serán otros argumentos y seguiremos dándole vueltas. Yo creo que ya el proyecto ha tenido mucho rato en la Asamblea Legislativa, ya se ha conversado muchísimo y toca tomar decisiones. Es decir, así como lo dice doña Nidia, el país está incumpliendo en tabaco y tiene que cumplir. En este caso no tenemos regulaciones internacionales, pero igual tenemos una responsabilidad con nuestros conciudadanos y hay que terminar esta discusión. Y yo creo que ya deberíamos acercarnos a ese punto y que el proyecto se convierta en una realidad y que superamos todas esas dudas. Y si hay que hacer eso que está haciendo en el proyecto, poner hasta quién no se va a contratar, poner cuál va a ser el procedimiento,
repetir lo que ya está en otras leyes, pues yo creo que si eso le da tranquilidad a los actores, pues que se haga, pero que podamos entonces tener la discusión de fondo y tratar el tema del contrabando, la adulteración, la falsificación y la imitación de los productos. Don Marcel, ¿cuánto urge? ¿Cuánto urge? ¿Sí? Yo creo que mientras, bueno, en este momento la situación no sé cómo ha estado, la verdad no sé si doña Nidia o don Jonathan tienen los datos, cómo ha llegado a afectar la pandemia o si ha acrecentado los números, pero mientras sigan pasando casos de este tipo y mientras sigamos teniendo noticias y de que personas están muriendo o se están viendo afectadas por tomar alcohol que no saben su procedencia, yo creo que va a urgir. Es decir, esto no es que la gente se lo toma y le da un malestar y se siente mal, es que se puede morir. Y aquí ya estamos hablando de un tema muy, muy serio porque estamos poniendo al frente la vida de las personas. Yo creo que ya al tener más de un año de discusión de este proyecto, que era de una página, que es un tema bastante sencillo, que yo creo que hay bastante consenso en el fondo, en que tenemos que regularlo, en que tiene que haber trazabilidad, no debería esperar mucho más. Sí, doña Nidia, don Jonathan, ¿ustedes tienen algún elemento que me permita establecer cuánto urge? Tal vez si me permite complementar a don Marcel, y antes de que hable doña Nidia, urge muchísimo, y no lo digo yo, lo dice la Caja Costarricense del Seguro Social, que en un comunicado emitido el 5 de octubre, o sea, hace unos días, alertan por intoxicaciones con metanol tras atender 4 hombres y embarazada. Volvemos al tema que hablaba también doña Nidia, es un tema de derechos humanos. ¿Cuánta gente o cuánto tendremos que mediatizar lamentablemente muertes por consumo de metanol para que eventualmente el tema se vuelva, atractivo en la agenda política? No hay que esperar, hay que adelantarse, porque ya inclusive la semana pasada tuvimos un caso que se mediatizó mucho de una persona, una mujer embarazada que llegó al Hospital San Juan de Dios intoxicada por metanol. Creo que es importante hacer ese foco, y tampoco quiero dejar don Randall, que este proyecto ha sido, como lo decía Marcel, ampliamente consultado. Solo la Asociación de Alcaldes ha ido 3 veces a comparecer, inclusive el 19 de septiembre del año pasado, el señor ministro don Daniel Salas fue a comparecer a la comisión que dictamina el proyecto, que es la Comisión de Asuntos Económicos, y él señalaba lo siguiente, y me permito abrir comillas: estoy plenamente de acuerdo, incluso no solamente en este tema, refiriéndose al tema de contrabando, sino también en otros temas relacionados con la salud y la parte de la fiscalización y el control. Mayores potestades a las policías municipales para poder hacer esas acciones, para proteger la salud de las personas. Eso lo dijo don Daniel Salas. Y hoy por hoy, en el tema de la emergencia sanitaria, las municipalidades, por medio de sus inspectores y sus policías municipales, están investidos de autoridad sanitaria auxiliar por el decreto de emergencia, precisamente por lo que don Daniel Salas en su momento pensaba con el tema de trazabilidad de licores. E inclusive, él toca un tema que no hemos abordado acá porque creo que no hay ningún experto, pero decía don Daniel Salas: sistemas de información digital que nos permitan darle trazabilidad a las bebidas alcohólicas. Me parece que también es una medida importante de considerar, pero creo que no debe ser la única, porque al final, si apostamos y nos concentramos solo en el producto, recordemos que en esto hay más actores y partes del ecosistema involucrado. Me refiero a la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Precisamente lo que vemos muchas veces en medios de comunicación, cuánto fuerza pública eventualmente está generando propiamente de operativos en control de contrabando. Entonces también aquí hay que meter un tema propiamente que le corresponderá al Ministerio de Hacienda, no solo el tema de la trazabilidad tecnológica, sino el trabajo que se está haciendo en aduanas. Entonces, por tanto, el tema urge y es completamente actualizado precisamente por las intoxicaciones que nos señalaba la Caja Costarricense del Seguro Social la semana pasada. Sí, yo quería agregar que en la página del Ministerio de Salud, el 6 de octubre, ellos ponen tras recientes 5 casos de personas intoxicadas con metanol que fueron ingresadas al Hospital San Juan de Dios, el Ministerio de Salud realizó operativos. Y recuerda que desde julio del año pasado se mantiene vigente la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, y que en el 2019 nos recuerda que fallecieron 29 personas. Entonces yo creo que es una situación actual, es una situación urgente, y vuelvo a insistir, tenemos que proteger la salud de nuestra gente. Y en el COVID es interesante, he leído estudios, no de Costa Rica, sino a nivel de América Latina,
que Costa Rica formó parte de esos estudios, y en general durante la pandemia se ha aumentado la ingesta de licor. Es interesante, ¿verdad? La gente está tomando más licor y uno no sabe qué están vendiendo. Entonces yo digo, vamos a tener más muertes. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Es mi pregunta. Yo soy salubrista y entonces digo yo no entiendo a la gente que se opone. Ya está tan claro el proyecto de ley sustitutivo que ya no hay por dónde salirse. Ya le toca a Hacienda, le toca a la Procuraduría de Hacienda, bajo las leyes actuales de contratación, hacer las cosas que tiene que hacer. Ya vendrá la contratación, los términos de referencia y todo, pero eso dura su tiempo. Entonces, ¿qué estamos esperando para proteger a nuestra población? Bueno, preguntémoselo a alguien, porque usted ha referido varias veces a AmCham. Yo, cuando empezó el programa, su presidenta, Gisela Sánchez, me escribió y me dijo, Randall, ojalá que tomes en cuenta la industria. Y yo le respondí, Gisela, con mucho gusto, pero en el programa que viene que hablemos de política. Pero en vista de que ha salido varias veces en el programa, yo le pedí a doña Gisela que nos atendiera un momentico. Lamentablemente no podía por Zoom, pero está en línea telefónica. Doña Gisela, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Randall, y buenas tardes a las personas que nos están acompañando hoy en el programa. Muchas gracias. Sé que ustedes se oponen, digo, no es un secreto para nadie. Voy a preguntarle de una vez, como presidenta de AmCham, ¿por qué se oponen? Sí, absolutamente nos oponemos al proyecto del diputado Ulate. Por supuesto que estamos a favor de luchar contra el contrabando, pero definitivamente no es en la forma en la que está planteado el proyecto que se va a luchar contra el contrabando. Se mencionaba hace un momento que el consumo de alcohol ha aumentado, de hecho ya no con mi sombrero de AmCham, sino con el de Fisco. Le puedo confirmar, le puedo compartir, tenemos un estudio que salió el día de ayer de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con los datos exactos de cómo se ha reducido el consumo de alcohol durante la pandemia. En segundo lugar, el tema de metanol no se puede controlar con sellos, porque lo que se está haciendo es entrando metanol, que no es para consumo humano, por fronteras o porque se desvía de la corriente normal que sirve para diluyentes de pintura u otras cosas. Entonces, un sello dentro de las botellas no va a tener ningún efecto. Ahora, a la pregunta concreta de por qué la industria se opone, por supuesto que estamos a favor de que se elimine el contrabando y el consumo de ilícito, pero como le digo, el proyecto 20.961 impone una obligación de poner un sello que ya se probó en Costa Rica. Tenemos en este momento vigente ese sello en Golfito, y no solamente no se ha parado el contrabando, sino que ha aumentado. Lo que sí se generó fue una falsificación en menos de 3 semanas de esos sellos en Golfito, y se mantiene obviamente el costo de 91 colones por sello para las bebidas, que lo único que está trayendo es una diferencia aún mayor entre lo lícito y lo ilícito, y genera más todavía incentivo a que haya contrabando. Hay un montón de pronunciamientos. Ellos hablaron de lo que decía el ministro Salas, pero deberíamos referirnos también a lo que dijo el MEIC y lo que dijo el propio Ministerio de Hacienda cuando hizo un análisis de la costo efectividad de este tipo de sellos. De hecho, el propio ministro de Hacienda actual indicó que él no está de acuerdo con sellos físicos, que están superados, que los membretes de hecho fueron eliminados en Costa Rica desde hace muchas décadas y que no tiene sentido. Entonces, la industria está a favor de que se luche contra el contrabando, pero no está a favor de que se genere un sello como el que tenemos actualmente en Golfito, que no tiene efectividad, que ya fue falsificado, que legaliza las bebidas adulteradas, inclusive peor, porque ya no se puede distinguir cuál es una de otra, y que es una contratación de una única empresa a nivel nacional, que tendría un costo, y lo hicimos con los datos reales de ventas, de alrededor de $74 millones, para una recaudación máxima de 35 millones. Entonces, no tiene ningún sentido. Hay muchas formas de luchar contra el contrabando. De hecho, le hicimos una propuesta concreta al Ministerio de Hacienda, basada en la evidencia de otros países que han sido exitosos, y la industria está en la mejor disposición de trabajar en el tema. Obviamente, a través de AmCham estamos también en la mejor disposición, pero es importante no confundir a la gente diciendo, estamos luchando contra el contrabando y cualquier cosa funciona, cuando no es así. Entonces, la posición de la industria es una posición responsable, con conocimiento, con los datos que tenemos, y de proponer algún tipo de mecanismo o de forma en la que de manera absolutamente digital, o sea, no física, se pueda controlar el contrabando, pero
Lo más importante, Randall, y si de verdad quisiéramos controlar el contrabando, el 99% entra por Panamá y se debe a una diferencia significativa de los impuestos que paga el alcohol en ese país vecino, que son $24.27 por hectolitro, versus Costa Rica, que paga $73.14 por hectolitro. Entonces el incentivo perverso es enorme, y si no hay un control de la frontera, que es muy porosa, o un cambio en esa diferencia de impuestos, siempre vamos a tener mucha gente interesada en el contrabando, porque es un negocio extraordinario. Doña Gisela, una pregunta en específico. Yo hice una encuesta en mi Twitter, ¿está de acuerdo en regular con un sistema de trazabilidad al contrabando de licor? Si usted votara, ¿qué pone? Que no, porque ya ha sido aprobado. Y tal vez le doy 3 ejemplos. De hecho, el diputado Late usa Ecuador como un ejemplo de éxito. Ellos impusieron un sistema que se llama CIMAR en el año 2014. El costo inicial, $23 millones. By the way, por cierto, solamente se contrata a una única empresa. Entonces es un negocio enorme para una única compañía. El aumento de la recaudación en los 2 primeros años, 7.6 millones de dólares. ¿Cómo puede ser eso costo efectivo? Nos gustaría que nos expliquen. Dinamarca eliminó los sellos en el 2015, dijo que eran inadecuados, ineficaces y muy costosos. Países africanos como Mozambique también introdujeron los sellos en el 2016 y el mercado ilícito creció en los últimos años de 60 a 73%. El ejemplo que usa el diputado Late de República Dominicana no es posible porque el sistema todavía no se ha implementado en República Dominicana. Sabemos que se está queriendo implementar y se está haciendo lobby, al igual que en Costa Rica, para que se pongan ese tipo de sellos. Pero no se puede usar como un ejemplo porque todavía no está vigente. Entonces, ¿qué es lo que estamos usando? La experiencia internacional y sobre todo la experiencia costarricense, porque ya nosotros tenemos ese tipo de trazabilidad en Golfito. Todas las personas que están diciendo que están a favor, pregúntenle al Ministerio de Hacienda, además del costo que ha sido enorme, hemos invertido más de $1 millón para poner esos sellos. ¿Cuál ha sido el resultado? Ninguno. Entonces, por supuesto que estamos en contra de que se nos vuelva a imponer un mecanismo que lo único que hace es atrapar a los legales una vez más en sistemas y en procesos engorrosos, y no le elimina en ninguna medida a los ilegales que sigan haciendo sus cosas mal. Entonces, pues por supuesto que no estamos de acuerdo con que se implemente, y más bien estamos solicitando formalmente al Ministerio que con base en un estudio de impacto y efectividad, costo-efectividad, eliminen los sellos que están en Golfito actualmente. Doña Gisela, permítame un segundo, y agradeciéndole, por supuesto, pues sé que iba saliendo para una cita, pero voy a hacer esto porque ya me quedan pocos minutos y me parece valioso al cierre del programa. Voy a darle un minuto a cada uno de mis invitados hoy, doña Nidia, don Marcel, don Jonathan, para que se refieran a lo que usted me acaba de decir. Le doy un minuto a usted para que le responda. Voy a la pausa y ya regreso al cierre con ellos, que eran mis invitados de hoy. ¿Tiene algún problema con eso, doña Gisela? Ningún problema, yo espero acá. Más bien gracias, porque yo creo que es sano. Todos los que estamos aquí estamos a favor de luchar contra el contrabando. La diferencia es en el cómo. Voy a pedirle, doña Nidia, yo sé que tiene muchas ganas de hablar, pero déjeme dejarla de última. Don Jonathan, en un minuto, por favor, su apreciación de lo que dice doña Gisela. Perfecto, primero que todo, saludar a doña Gisela. Bueno, doña Gisela tiene doble sombrero, ¿verdad? Es presidenta de AmCham y también es gerente corporativa de la cervecería. Entonces, bajo ese punto, es muy complicado eso, como que me dejan a mí que me autoexamine en razón de que es parte de todo el mercado. Yo sé claramente que obviamente, pues, podrá decir doña Gisela que FIFCO no está generando un tema de contrabando, eso es un tema de un mercado negro, pero bueno, al final y al cabo aquí no estamos hablando en ningún momento del tema de trazabilidad fiscal, que es lo que habla doña Gisela en Golfito. Estamos hablando de trazabilidad logística. Y si doña Gisela ya se leyó el 20.961, que precisamente don Randall ahora de una manera muy curiosa nos leyó algunas partes hasta folclóricas que hay dentro del proyecto de ley, porque para poder blindarlo se ha tenido que poner, la pregunta doña Gisela es ¿dónde se está hablando de sellos? Porque en el proyecto no habla de ninguna tecnología en específico, y más bien ¿por qué no van elaborando como parte interesada en el tema de lucha contra el contrabando en una propuesta para que una vez pasada la ley, ahora sí, sentarse con el Ministerio de Hacienda a buscar el mecanismo idóneo? Lo que andamos buscando es únicamente que las municipalidades tengamos la competencia, porque actualmente no la tenemos, una ley de policía control fiscal, y eso es lo que andamos únicamente buscando. Entonces, no sé por qué a veces se tergiversa el tema, y ahí sería importante que doña Gisela nos señale por qué habla de sellos si el texto no habla de sellos.
Ok, don Marcel, en un minuto. Yo creo que un poco, para seguir lo que dice Jonathan, este tema ya bastante rato, entonces, y como bien explica Jonathan, ya no habla del tema de sello, estamos hablando del uso de la tecnología y de diferentes mecanismos, y entonces es cuál es la propuesta en torno a esto. Al final lo que queremos es ver cómo salvaguardamos la vida de las personas, cómo lo trabajamos en conjunto, y las críticas que se han esgrimido no son sobre el texto que está en la Asamblea Legislativa, no son sobre este proyecto de ley. Bueno, si existen sobre este proyecto de ley, porque ya se han hecho todas las mejores que los diferentes sectores han pedido, y si no es así, bueno, ¿cuál es la propuesta extraordinaria, la propuesta distinta que no se ha contemplado y que es la solución a todos los problemas que se han planteado el día de hoy, que yo creo que se han planteado durante varios meses en la Asamblea Legislativa? Doña Nidia. Sí, yo diría que la señora tiene 3 sombreros, porque además de los que dijo Jonathan, también tiene un sombrero de Anchan en la Comisión Mixta de Control del Contrabando. Entonces, yo siento que cuando uno es juez y parte, es muy difícil ser objetivos, y la autorregulación de las industrias no ha funcionado. El ejemplo con tabaco no funcionó. Ahora, entiendo que la estrategia de FIPCO fueron los famosos sellos de golfito que no están sirviendo, y nadie ha hablado de sellos. Estamos hablando de algo mucho mejor, de un sistema tecnológico que da trazabilidad desde la producción hasta el minorista, y en donde yo con un telefonito de estos inteligentes puedo pasarle ahí el asunto en la botella y saber que estoy tomándome algo que realmente estoy comprando, ¿verdad? Y sobre todo la salud. Y como dicen tanto Marcel y Jonathan, bueno, si no están de acuerdo, ¿en qué no están de acuerdo? Porque los números que Hacienda presentó el año pasado, acuérdense que estaban errados y ellos lo reconocieron. Doña Gisela, tiene un minuto porque necesito ir a la pausa. Sí, claro. Número uno, decirles que nosotros somos los principales afectados por el contrabando, junto con Hacienda en términos económicos. Sí estamos hablando del proyecto 20.961, y ahí entonces, si ellos no están hablando de sellos, yo le pediría al diputado Larte y a los diputados que eliminen explícitamente el tema de sellos físicos. Y así estamos todos seguros de que no estamos hablando de trazabilidad física. Los sellos que se usan en golfito no son calcomanías, son sellos que cuestan 90 colones por botella. Son prácticamente, o según lo que dicen las empresas que los venden, que son como un billete tan difícil de falsificar, y se tardó 3 semanas haciéndolo. Entonces, que si ellos están tan de acuerdo que esto no es un sistema de sellos, que lo pongan en explícito, igual que el diputado Late dijo que había excluido la cerveza, y en realidad lo que dijo es que podía existir un estudio para excluirla, cuando la cerveza tiene un contrabando cero, porque no es un producto que se importa. Entonces yo diría que ellos sean explícitos en lo que están buscando. El tema de municipalidades, estamos 100% de acuerdo con eso. Eliminen el tema de los sellos explícitamente y verán cómo la industria va a estar absolutamente de acuerdo. Doña Gisela, perdón, porque yo soy el que me estoy atrasando con la pausa, pero ¿usted se acuerda dónde viene lo de los sellos? Porque es que yo no... Sí, por supuesto, es que dice que es un mecanismo que no puede ser falsificado y demás. Y le voy a decir, Randall, esta misma redacción está en las leyes de los otros países en donde estos sellos están. Y evidentemente se deja la apertura a sellos físicos. Entonces, si en ustedes lo que quieren no es que se elimine el tema de los sellos físicos porque lo diga la ley, sino que la ley diga, así como casi dice que no le van a contratar a la empresa Figueres, que diga que no serán sellos físicos. Eso es lo que ustedes quieren, que diga eso. Exactamente, porque la realidad de lo que nosotros estamos absolutamente en contra es que ese tipo de sellos físicos, primero, no es como doña Nidia dice, que van a atender toda la cadena, se ponen en el último punto de la cadena, que es en la botella final. O sea, no hay control de suministro, no hay control de dónde viene el alcohol, absolutamente de ninguna otra cosa. Entonces, si ellos están diciendo que no quieren sellos físicos, como los que venden empresas como Sitka, que lo pongan explícitamente así en el proyecto. Digo, perdón, porque me voy a atrasar un montón. Don Jonathan, pero usted ve, 20 segundos, por favor, a cada uno. ¿Usted ve que eso podría arreglarse fácil? Vamos a ver, eventualmente se podría arreglar. Doña Gisela también tiene, y creo que ahí fue donde nos conocimos, tiene ya también bastante rato de andar en el conocimiento del mundo legislativo, y sabe prácticamente que el principio de legalidad establece lo que corresponde. Llegar al punto de terminar de excluir, por ejemplo, el tema de los sellos,
a nivel ya propiamente que quede completamente redactado en el proyecto de ley, me parece que no es de recibo, porque inmediatamente nos estamos básicamente ya limitando a algún otro tipo de tecnología. Reitero, aquí quien tiene que hablar de la tecnología a utilizar no es AmCham, no es FIFCO, no son las alcaldías, no es Renata. Aquí el que tiene que hablar de eso es el Ministerio de Hacienda, que es al que le corresponde, según la ley, establecer el mecanismo, y todavía no hemos llegado a esa etapa procesal. Doña Gisela, ¿puede responderle en 20 segundos a Jonathan? Sí, por supuesto. Uno, que sea un mecanismo que sea costo efectivo y que así quede explícito en la ley, porque los mecanismos físicos no lo son. Y si él dijo que de dónde estaba hablando yo de sellos y que no querían sellos, no entiendo por qué no están dispuestos a que sea explícito el tema de que los sellos que no han funcionado en Costa Rica no sean incluidos como una opción para que el ministerio los evalúe. Ok. Doña Gisela, le agradezco muchísimo estos minutos. No, muchas gracias a usted, Randall. Como le digo, nosotros somos los principales defensores de la lucha contra el contrabando, la sufrimos todos los días, hacemos denuncias de contrabandistas todos los días, y definitivamente lo que queremos es que se elimine tanto la adulteración como el contrabando, pero no es a través de sellos físicos, y por eso es que nos encantaría que así quede explícito, porque ya se probaron y no funcionan. Doña Gisela, muchas gracias. Yo voy a hacer la pausa comercial, regresamos. No queda tiempo el programa, pero en justicia necesito darle un cierre a don Marcel y a doña Nidia, y necesito que entre los tres se pongan de acuerdo para que escojan la canción con la que nos vamos a ir. Así es que son las 3:26. Vamos a la pausa, ya volvemos. Doña Gisela, muchas gracias. A ustedes, que estén bien. 3:36 p.m. Ya me pasé 6 minutos. Le agradezco mucho a Esteban Arone, el productor del programa que sigue, que es esta tarde, que me los brindó. Yo intento no hacerlo, pero me los brindó muy amablemente. Como dejé a don Jonathan cerrar con doña Gisela, le voy a dar 30 segundos a doña Nidia y a don Marcel. Doña Nidia, por favor, para su cierre. Sí, nada más que el sistema no solo controlaría contrabando, sino también evasión y elusión. Supongo que eso tiene pocos pero grandes detractores. Y para Renata, de la comisión mixta, tiene que sacar a la industria, porque eso es un exceso de la ley. Y hablo de la ley de corrupción y el enriquecimiento ilícito de la función pública y el Código Procesal Civil. Doña, muchas gracias. Don Marcelo. Para cerrar, yo creo que no tenemos que, el país no tiene que cerrar las puertas a la trazabilidad ni a las herramientas tecnológicas. Otros países el COVID lo han administrado y lo gestionaron muy bien con mecanismos de trazabilidad, con mecanismos tecnológicos en los cuales sabían dónde estaban los casos y cómo se comportaban. Costa Rica no lo hizo. No dejemos esta vez que con algo que nos está pasando, con algo mucho más tranquilo que la situación del COVID, nos vuelva a pasar lo mismo, y que no usemos la tecnología a nuestro favor y las experiencias de otros países y de otros sitios a nuestro favor. Y yo creo que ese es el objetivo, cómo reducimos la evasión fiscal y cómo salvamos vidas y mantenemos la salud de nuestros habitantes utilizando las herramientas que la actualidad nos pone al frente. Don Marcel, muchas gracias. Doña Jonathan, muchas gracias por habernos acompañado también. A usted, don Randall. Gracias a ustedes. Que delegaron en doña Nidia la escogencia de la canción, escogió una canción de Marc Anthony. ¿Por qué esa canción, Vivir la Vida? Porque es muy linda, óigale la letra, hay que vivir la vida. Todos los días. ¿Más dónde está usted? Que se oyen los pajaritos ahí de fondo y todo. Es la ventaja de ser jubilada, ¿eh? Pero no de lujo, cuidado, doña Nidia. No. Jubilada de la caja. Bueno. Pensión Pues de la caja, sí. Es como el resto mortal. Pero trabajando por la salud pública de este país con Renata. Gracias, doña Nidia, gracias, don Marcelo, Gracias don Jonathan, gracias a doña Gisela, que estuvo con nosotros por teléfono. Don Greg Montero, suéltela usted. Ahí está, hasta luego, feliz tarde. Hasta luego.